Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde le damos un vistazo a las noticias que usted debe conocer sobre seguridad internacional. En la noche del viernes y la madrugada del sábado, lo que ven en la pantalla es el masivo ataque que lanzó Rusia contra Ucrania, concentrándose en todo lo que queda al este del río Dnieper. Hasta ahora, los titulares asociados a estos ataques por Rusia son los siguientes. Rusia atacó subestaciones que suministran energía a centrales nucleares durante los ataques energéticos a gran escala en horas de la noche, afirma Sybiha. Lo que acabo de decir es extremadamente preocupante. Estamos hablando que las fuerzas rusas atacaron subestaciones eléctricas que abastecen de energía a las centrales nucleares de Khmelnytskyi y Rivne durante la noche del 7 al 8 de noviembre, como parte de su ataque a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania. Durante este ataque, Rusia lanzó 45 misiles crucero y balísticos y además 458 drones Shahed contra blancos ucranianos durante horas de la noche, en lo que la ministra de Energía, Svtlana Grinchuk, calificó como uno de los mayores ataques directos con misiles balísticos contra instalaciones energéticas desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero del año 2022. Recuerden que Rusia está intentando que esto sea otro invierno sin electricidad a través de Ucrania. La empresa energética estatal de Ucrania afirma que todas sus centrales convencionales eléctricas están fuera de servicio tras el mayor ataque jamás perpetrado por Rusia. La compañía con plantas generatrices de combustible, Centrenergo, reportó que todas sus plantas termales están fuera de servicio después de los ataques por los rusos. Los ataques rusos matan al menos 11 personas, con 44 heridos en Ucrania en las últimas 24 horas. Kiev sufre cortes de energía de emergencia durante más de 12 horas, tras uno de los mayores ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania. Las ciudades que sufrieron más daños fueron Kremenchuk, Kiev, Dnipro, Yarkov, Sumy y Chernihiv. Rusia atacó un edificio residencial en Dnipro, matando a 3 personas e hiriendo a 12. En la foto pueden ver la gran apertura creada por un solo dron Shahed ruso. La noticia no indica si los daños estructurales al edificio forzarán el desalojo total de esta estructura. En otras noticias relacionadas al conflicto en Ucrania, tenemos estos titulares. Los ataques ucranianos en las regiones rusas de Belgorod y Kursk dejan a más de 20.000 personas sin electricidad. O sea, los ucranianos no fueron los únicos en quedarse a oscuras, ya que Ucrania condujo un ataque que logró impactar una generatriz de combustible en la zona de Belgorod, dejando a una aldea y a la ciudad de Belgorod sin servicio de electricidad. En ese ataque no se reportaron personas fallecidas. Una noticia que aparentemente no será del agrado de Zelensky, porque no aporta la presión económica contra Rusia. Es el titular: exención total de sanciones. Estados Unidos permite a Hungría comprar energía rusa tras las conversaciones entre Orbán y Trump en Washington, D.C. O sea que Hungría, con un dirigente que es pro-Rusia y que bloquea toda ayuda para Ucrania, no tiene que implementar ninguna de las sanciones en contra de Rusia. Mi opinión es que esto crea un ejemplo que otros países pueden seguir, y partes de las sanciones contra Rusia por otros países europeos
o por otros países del planeta, como por ejemplo India, se pueden colapsar. En cuanto a las pruebas nucleares, María Zakharova, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, emitió un mensaje indicando que están atentos a todos los movimientos de Estados Unidos relacionados a la orden de Donald Trump de hacer pruebas nucleares. Esto significa naturalmente que sus satélites están monitoreando todo lo que sucede en la zona de prueba del estado de Nevada. Ella también indica que Estados Unidos tiene que clarificar cuáles son sus verdaderas intenciones. O sea, si el presidente Trump se refiere a pruebas de los sistemas de envío como misiles y torpedos que transportan estas ojivas nucleares a su blanco, o si el presidente Trump habla de una detonación nuclear. En lo que tiene que ver con Venezuela, la última posición del portaaviones USS Gerald Ford estaba localizado en aguas del Océano Atlántico a la salida de Gibraltar. Se dice que este portaaviones puede viajar a 30 nudos por hora, que significa que si está en estos momentos en la posición para el 4 de noviembre que ven en estos momentos en la pantalla y se dirige al Mar Caribe, debe llegar a aguas cercanas a Puerto Rico el 10 o el 11 de noviembre. Yo solo puedo especular que navegará a las aguas entre Ponce y la isla de Caja de Muertos, como lo hizo en el pasado los portaaviones USS George Washington y el USS Eisenhower. Aunque al puerto de Ponce han llegado enormes cruceros, como el Icon of the Seas, con un calado de 30 pies. El problema es que estos portaaviones tienen un calado de 40 pies y por ende no pueden llegar al puerto de Ponce, Puerto Rico. Tienen que anclar entre Ponce y la isla de Caja de Muertos. Supongo que una vez llegue al sur de Puerto Rico se le entregará las provisiones y cualquier otro tipo de mercancía que necesite en su misión en el Caribe. Su llegada al Caribe marcará el posible conteo regresivo para un ataque en suelo de Venezuela. A mi entender, y es mi opinión personal, si toda esta fuerza naval en el Caribe, con un costo de billones de dólares, no realiza algún tipo de maniobra bélica en suelo de Venezuela, ya sea para destruir operaciones e instalaciones de narcotráfico o ejecutar un ataque similar al de Gaddafi en el año 1986, el presidente Trump será el hazmerreír de muchos países. Recordemos lo siguiente: estos ejercicios militares, cuando se lleven a cabo en otras partes del planeta, son ejercicios militares que no duran más de una semana. Y este ejercicio ya ha durado más de varias semanas. Los que leen las redes sociales saben que hay una enorme cantidad de la población hispana que espera una operación militar para remover el régimen chavista de Venezuela. Eso incluye a Nicolás Maduro, a su gobierno y sus generales. Estas personas quedarán decepcionadas si Trump dice que solamente estaba realizando un ejercicio militar en el Caribe y se retira sin ninguna acción militar contra Venezuela. Así que el futuro de los planes de los Estados Unidos contra Venezuela se van a definir en esta semana que está a punto de comenzar. Naturalmente lo anterior depende de que este portaaviones llegue al Caribe y que no sea desviado al mar frente al país de Nigeria, en África, para comenzar una operación militar en contra de los grupos islamistas terroristas que están atacando a los cristianos en ese país.
María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, indicó que están muy atentos en el Kremlin con lo que sucede en el conflicto con Venezuela. Además, se indica que Rusia está enviando equipamiento para modernizar y reparar el equipo bélico de Venezuela. En adición, les está enviando las defensas aéreas que les mencioné en el programa anterior. También se indica que María Zakharova está en contacto con Venezuela y advierte que cualquier acción militar tendrá como resultado una escalada en las tensiones y no una solución a los problemas. En la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Kremlin escribió lo siguiente: y quiero, después de que escuchen lo que escribió el Kremlin, que traten de asociarlo al conflicto en Ucrania, para que vean las contradicciones y la hipocresía. Y cito: Rusia rechaza categóricamente las amenazas del uso de la fuerza contra estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social, sin presiones externas, en un entorno de paz. Durante una conversación telefónica con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 22 de agosto del año 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, reafirmó el apoyo integral a los esfuerzos del liderazgo venezolano para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional. Cierro la cita. Ahora apliquen esas palabras a la crisis que hay en Ucrania. María Zakharova también indicó que igualmente están monitoreando la situación en Nigeria después de la amenaza de Donald Trump sobre una posible intervención militar. Ella indicó que las partes, refiriéndose a Estados Unidos y Nigeria, deben estrictamente cumplir con las normas legales internacionales. Naturalmente, Rusia tratará de sacar provecho diplomático para establecer y solidificar mejores relaciones con Nigeria si Estados Unidos usa su mollero y se convierte en una nación hostil contra el gobierno soberano de Nigeria. María Zakharova aprovechó para condenar los ataques que está realizando Israel contra el pueblo soberano del Líbano, violando el acuerdo de cese a las hostilidades. En cuanto a los controversiales misiles Orenisk que los sensacionalistas mencionan que se van a enviar a Venezuela, yo quiero que ustedes tengan la información correcta. En ningún momento el presidente Putin o el ministro de la Defensa de Rusia ni el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia han mencionado que Rusia estaría enviando este tipo de armamento a Venezuela. La información, que aparentemente ha sido tergiversada por los predicadores de la guerra y los sensacionalistas, es un comentario de una persona que preside un comité en el Parlamento ruso llamado Sukravchov, que le dijo al periódico La Gaceta que él no ve obstáculos para enviarle misiles Orenisk o Kalibir a una nación amiga. Voy a traducir lo que escribió el periódico Newsweek, que alegadamente fueron las palabras de este miembro del Parlamento ruso. Y cito: Rusia es, de hecho, uno de los principales socios técnico-militares de Rusia. Suministramos al país prácticamente toda la gama de armamento, desde armas ligeras hasta aeronaves.
Los detalles y el volumen de las entregas son confidenciales, por lo que los estadounidenses podrían llevarse una sorpresa. No veo ningún obstáculo para proporcionar a nuestra nación amiga nuevos sistemas como el Orenisk o los misiles Kalibir, de eficacia probada. Ningún compromiso internacional restringe a Rusia en este sentido. Cierro la cita. Así que, como pueden ver, titulares como el siguiente que dicen: la venganza de Putin, mandar misiles Orenisk Mach 10 a Venezuela. Dicho titular es una mentira sensacionalista. Un artículo del Wall Street Journal dice que el presidente Trump expresó sus reservas sobre atacar suelo de Venezuela. Y además que la administración de Donald Trump está todavía decidiendo si deben presionar para que el presidente Maduro abandone el poder o si se le debe exigir que haga concesiones. La preocupación es que los ataques contra Venezuela no tengan el resultado esperado de sacar a Maduro del poder. El día del viernes salieron noticias que indican que una fuerza especializada del grupo Quds de Irán estaba realizando un complot para asesinar a la embajadora de Israel en México, y que los servicios de seguridad de México pudieron frustrar este intento de asesinato. La noticia usa la frase del verano pasado como referencia, cuando fue que se frenó este intento de asesinato. Esto significa que dicho ataque ocurrió para la época en que se realizaron los ataques por parte de Israel contra la infraestructura nuclear de Irán. Por ende, esta noticia que sale a la luz pública el día del viernes, la probabilidad de tener consecuencias es mínima. O sea que no se va a producir una reacción de Israel contra Irán, porque deben haber estado en conocimiento en verano del año 2025. Para ellos no fue una información nueva. Así que ustedes, tranquilos. Pero la situación en el conflicto entre Pakistán y Afganistán es diferente. Anteriormente, en el video publicado el 12 de octubre mencioné lo siguiente. El portavoz del talibán afgano dijo lo siguiente: 70 personas han fallecido durante los enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán. 58 soldados de Pakistán fallecieron durante los enfrentamientos fronterizos, con 30 heridos que se suscitaron en la noche de este sábado. Unos 25 puestos fronterizos de Pakistán fueron capturados. También se reportó que unos 20 talibanes fallecieron o resultaron heridos. Estos enfrentamientos entre ambas naciones se han producido en el marco de lo que Afganistán ha definido como operaciones de represalia por los bombardeos de Pakistán en terreno afgano que tuvieron lugar el pasado viernes a medianoche. Gracias a la mediación de países como Qatar y Arabia Saudita, se puso en efecto un alto al fuego. Por otro lado, se informa en BBC que 23 de sus soldados fallecieron en el intercambio de disparos y reclaman que 200 talibanes y terroristas afiliados fueron neutralizados. Pakistán informó que civiles fueron blancos del armamento del talibán, donde según BBC entre 16 a 18 civiles fueron heridos. Este viernes en el programa de Andrew Álvarez indiqué que por segunda vez las negociaciones de paz entre estos dos países colapsaron en Estambul, donde los mediadores para lograr un cese al fuego permanente entre estos dos países son Turquía y Qatar. El primer acuerdo de un cese al fuego se logró el 19 de octubre. Sobre los ataques ocurridos
asociados al día 9 de octubre se publicó del lado de Afganistán que 50 afganos fallecieron y 447 afganos resultaron heridos, más 5 afganos muertos en la capital de Kabul. Del lado de Pakistán se reportan 23 soldados muertos y 29 soldados heridos. No se habla de civiles. Lo que causó el colapso de las negociaciones aparentemente es que se reportó el 7 de noviembre otro encontronazo en la frontera, donde fallecieron 5 afganos con 5 heridos. Algunas noticias indican que fueron 4 afganos los fallecidos, pero recordemos que estas noticias nunca son exactas. Algo que ustedes deben conocer es que estas fricciones entre Pakistán y Afganistán con estos grupos extremistas del TTP o lo que se conoce como los talibanes pakistaníes llevan años. Durante el año 2024 se suscitaron encontronazos fatales en marzo, en abril, en junio, en agosto, en septiembre y diciembre. El más sangriento de ellos ocurrió en septiembre, donde fallecieron por lo menos 100 seres humanos. En el año 2025, estos países tuvieron encontronazos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en agosto, en octubre y ahora en noviembre. Hasta ahora, en el año 2025, el episodio más sangriento fue en abril, donde por lo menos 71 miembros del Talibán pakistaní fallecieron. Recordemos que no podemos tener a Pakistán en el olvido, ya que es una nación nuclear. Y debido a que los talibanes realizaron operaciones en el pasado en contra de instalaciones donde almacenan armas nucleares. Así que los talibanes deben estar deseosos de tener un arma nuclear en su poder. Además, recordemos que el líder supremo del Talibán, el señor Akhundzada, ordenó más o menos para la fecha del 25 de octubre la construcción de represas en todos los ríos que fluyen hacia Pakistán, donde eso sube la posibilidad de una guerra total entre estos dos países. Además, Pakistán acusa al país de la India de haber sugerido esta situación y que India aparentemente va a proveer el conocimiento para construir estas represas. Así que la posibilidad de una guerra total en esa parte del mundo está en el horizonte. El presidente Trump dijo que iba a resolver esta situación con una simple llamada telefónica, donde ya ha pasado un mes y seguimos esperando por dicha llamada. En una entrevista él indicó que para lograr la paz, lo único que él hace en una llamada telefónica es amenazar con aranceles. No voy a comentar a este respecto. Y ya llegamos al final de otro resumen noticioso. Aquellos que quieran ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere un contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.